Una de las fábulas probablemente más conocidas es la de los tres cerditos. Curiosamente fue escrita en el siglo XIX, pero no llegó a ser popular hasta 1933, cuando la famosa Walt Disney hizo aquellos dibujos animados que ahora todos recordamos. Pero en esta fábula podemos ver cómo aquellos tres cerditos tratan de construir una casa para poder protegerse del lobo. El primer cerdito, queriendo apresurarse y terminar rápido su casa y poder irse rápidamente a jugar, construye una casa de paja. Así que vemos como el lobo viene, sopla y obviamente la casa se cae. El segundo cerdito trabajó un poquito más, fue un poco más diligente. Construyó su casa con ciertos palos y ramas, tratando de que la madera diese cierta sujeción. Y pensó que el lobo no sería tan feroz y tan poderoso como para poder derribarla. Pero el lobo vino, sopló, volvió a soplar y la casa se cayó. El tercer cerdito fue aún más diligente y se esforzó mucho, trabajó duro, usó un buen material, no pudo salir a descansar, no pudo ir a jugar por varios días y construyó su casa de ladrillos. De manera que cuando llegó el lobo y sopló y volvió a soplar, la casa siguió en pie. Esta fábula, ciertamente graciosa, nos enseña algo clave y fundamental, que es la importancia de edificar sabiamente. Lo importante aquí no es construir rápido, lo importante aquí es construir bien. Y este mismo problema sucede en la iglesia. Si construimos rápido, sin tener en cuenta el diseño, descuidando un buen fundamento y usando materiales malos, ¿cuál pensamos que será el resultado? Bueno, de eso es lo que nos advierte el pasaje que quisiera que estudiemos juntos en esta mañana, en 1 Corintios capítulo 3, los versículos del 10 al 15. Y os invito a abrir vuestras Biblias en este pasaje. Vamos a dar lectura. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje está enmarcado dentro de lo que podríamos considerar la primera sección de esta carta. La primera carta de Pablo a los Corintios se divide en base a ciertas preguntas o cuestiones que la iglesia había solicitado de Pablo. Pero antes de entrar en esas cuestiones y preguntas, Pablo presenta una problemática que los corintios tenían, y era el tema de las contiendas, las divisiones. Pablo en el capítulo 1
cuando empieza su escrito, les menciona que ha sido informado en el versículo 11 acerca de vosotros por los de Cloé. La información que he recibido es que hay entre vosotros contiendas, que hay entre vosotros divisiones. El problema que había era que había ciertos partidismos o facciones entre la congregación y estas generaban rivalidades. Así que algunos decían, bueno, yo soy de Apolos, y otros decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Pedro, otros decían, no, yo soy de Cristo. Y Pablo les confronta, ¿acaso Cristo está dividido? Los corintios estaban manifestando esta inmadurez espiritual por medio de sus conflictos. La carnalidad estaba saliendo a la luz y generaba peleas entre ellos. De hecho, en el capítulo 3, unos versículos antes a los que hemos leído, Pablo confronta esta inmadurez espiritual de sus hermanos y en el versículo 3, de capítulo 3, verso 3, les dice: habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, no veo vida espiritual en vosotros. No veo que seáis personas espirituales en las que el Espíritu Santo está obrando. Lo que manifestáis es carnalidad. Parece que sois simplemente hombres en el sentido de hombres naturales sin el Espíritu. Los corintios observaban a un hombre, a un líder, lo admiraban, lo seguían, lo defendían, quizás por su elocuencia, por su atractivo, y se gloriaban en ellos. Fijaros cómo en el versículo 21 de este mismo capítulo 3, Pablo les dice: ninguno se gloríe en los hombres. Ese era el problema que estaba sucediendo entre ellos, y esto llevaba a cierto envanecimiento los unos contra los otros. De hecho, en el capítulo 4, verso 6, Pablo les dice: esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Partidismos, facciones, divisiones, peleas entre ellos. Y por eso Pablo les corrige, porque se alaban de una manera desmedida, alaban a los hombres de una manera incorrecta. Así Pablo les explica en este capítulo 3 que ellos son simplemente servidores, simplemente colaboradores. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos simplemente colaboradores, servidores de Dios. Y ahí en esos versículos presenta la idea de aquel que labra el campo. Somos como aquellos que plantan o como aquel que riega. ¿Qué es aquel que planta? ¿Qué es aquel que riega? No somos nada, porque el crecimiento verdadero lo da Dios. Y Pablo termina ahí en el versículo 9, capítulo 3, verso 9, diciéndoles: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Es interesante que Pablo reiteradamente menciona que ellos son de Dios. De hecho, empieza así la carta en el capítulo 1, verso 1. Sois la iglesia de Dios. No sois mi iglesia, dice Pablo. No sois la iglesia de Apolos. No sois el campo mío, que pertenece a mi ministerio. No, sois la labranza de Dios. Sois el campo de Dios. Y Pablo además añade, verso 9, capítulo 3, verso 9, sois edificio de Dios, o la idea de una construcción de Dios. Y Pablo es por medio de este argumento entra en esta simbología de que la iglesia es el edificio de Dios, propiedad de Dios. Y por tanto, hermanos, debemos de ser cuidadosos en cómo edificamos. Esta no es nuestra casa. Esta no es la casa del pastor.
Esta es la casa de Dios, es el edificio de Dios. Y eso exige que nos cuestionemos cómo edificamos la casa de Dios. Esta es la advertencia de Pablo en este pasaje que hemos leído, versículos del 10 al 15. ¿Cómo estás edificando la iglesia? ¿Cuál es el diseño que estás siguiendo? ¿Estás inventando un nuevo diseño? ¿Tienes un nuevo proyecto que ejecutar? ¿Cuáles son los materiales que estás usando para edificar? Así que con todo esto dicho, en esta mañana, hermanos, mi propósito es que a la luz de este pasaje podamos observar aquí 3 pasos para edificar sabiamente la iglesia. 3 pasos para edificar sabiamente la iglesia, para que podamos construir este edificio con calidad, para que este edificio sea firme, estable, sobre el buen fundamento. 3 pasos para edificar sabiamente la iglesia. Veamos en primer lugar, el primer paso es este: conoce bien el diseño. Conoce bien el diseño. Dice así, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, como sucede en cualquier construcción, ¿verdad? Cuando vamos a construir algo, edificar algo, para que esa edificación sea sabia y firme y estable, debemos conocer bien el proyecto, debemos conocer bien el diseño, y no solamente conocerlo, sino también seguirlo. Y Pablo comienza afirmando que él mismo fue quien puso el fundamento. Y dice en el versículo 10 que lo hizo conforme a la gracia de Dios que le había sido dada. La gracia de Dios, aquí en este versículo 10, no está aludiendo a la gracia salvadora de Dios. Pablo está aludiendo al favor inmerecido de Dios, a su gracia que Dios le había dado para servir, para ministrar. Este es el don de Dios que Dios le dio para servirle. Y esta gracia se describe aquí en este versículo 10 como algo que Dios le ha dado, ¿verdad? Dice ahí que le ha sido dada, me ha sido concedida por Dios. Es la idea del don de Dios, de un favor inmerecido. En el versículo 5, Pablo les recuerda a los corintios que ellos son servidores. Versículo 5, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y esta es la misma idea, de que Dios concedió a Pablo un ministerio y Dios concedió a Apolos otro ministerio. Y conforme a ese ministerio es que ellos han llevado a cabo lo que Dios les ha encomendado. Esta es la obra que el Señor concede a cada uno que haga. Pablo plantó, Apolos regó, y cada uno de ellos son servidores haciendo el ministerio que el Señor les ha dado para hacer. Pablo también explica esto un poco más adelante en su carta, en el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. 1 Corintios 15, 9, el apóstol Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo está hablando aquí en el sentido de su llamado al ministerio, en concreto y de manera específica, Pablo como apóstol, que es lo que dijo en el versículo 9. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia
no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo está hablando acerca de esta gracia como el don que Dios le ha dado, ese favor dedicado al ministerio. Es esa idea del llamado de Dios para una obra específica. Dios nos llama a cada uno de nosotros para un ministerio específico, nos da un don específico y es un regalo por su gracia. Aún Pablo explica esto también en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 15. Romanos 15:15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, que esa gracia de Dios que le es dada tiene el propósito aquí de ministrar el Evangelio, ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Por tanto, Pablo reconoce que su ministerio es una gracia concedida por el Señor. No es algo que él merezca, es un favor inmerecido. Dios se lo ha concedido, Dios se lo ha dado, y Pablo es llamado a hacer una obra, a hacer una labor. ¿Qué labor? No la que él se invente, no la que él quiera, sino la que Dios le ha dado para hacer. Y de acuerdo a esa labor es que Pablo la lleva a cabo. En concreto, el apóstol Pablo tuvo el ministerio aquí en Corinto de poner el fundamento. Regresamos a 1 Corintios 3 y Pablo dice que conforme a la gracia de Dios, verso 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, como dice la Biblia de las Américas, como sabio arquitecto. Esa es la idea de alguien que conoce el proyecto de construcción. Yo no soy arquitecto, ¿verdad? Pero si tratase de construir una casa, contrataría a un arquitecto que conozca el proyecto y que lleve a cabo la obra de acuerdo a ese diseño. Alguien que podría ser llamado como un maestro de la construcción. Una persona bien instruida en cuál es el diseño. En este sentido es que él se reconoce como sabio arquitecto, como perito arquitecto, y en base a ese conocimiento es que Pablo lleva a cabo su ministerio, que es poner el fundamento, poner el cimiento, poner la base del edificio. Notar que Pablo nuevamente no decidió ni él determinó cuál era el fundamento, sino que él se presenta aquí como alguien sabio, es decir, como alguien conocedor del proyecto para poner ese fundamento. Y Pablo se limita a obrar de acuerdo a ese diseño. Por eso en los versículos anteriores está como anonadado de que sus hermanos en la iglesia en Corinto lo ensalcen y lo alaben de una manera desmedida. Pablo dice: yo soy un mero servidor entre vosotros. Y esa es la labor de todo hijo de Dios. Somos servidores llevando a cabo la gracia de Dios que nos ha dado y aún haciendo aquello que debemos hacer porque Dios nos lo ha encomendado, somos siervos inútiles. Por eso Pablo explica ahora, después de decir que él pone el fundamento, que es otro el que edifica encima. Esta es la idea de poner sobre el fundamento, de sobre edificar sobre algo que ya está construido. Ahora, notar que este otro, aquí en el versículo 10, y otro edifica encima, no se refiere exclusivamente a Apolos, que ese era un poco el combate, ¿no? Por así decirlo, quién es de Pablo, quién es de Apolos, y
Y Pablo está como explicando, bueno, Pablo hizo esto, Apolos esto. Pablo está yendo más allá, claro que alude a Apolos como a cualquier otro y va más allá, es cualquier otro que ponga una piedra encima, que ponga un material encima para poder construir, cualquier otro que edifique encima, porque esta es la idea de la edificación de la iglesia. Sobreedificamos encima del fundamento establecido. De hecho, este verbo edifica encima no está indicando una acción pasada, quizás aludiendo al ministerio de Apolos en el pasado, sino que está hablando de una realidad que sucede y es algo continuo. Sucede así hoy, pero hermanos, seguirá sucediendo así hasta que el Señor regrese a buscar a su iglesia. Y aquellos que exponemos la palabra no somos piezas imprescindibles de la construcción de Dios. Somos simplemente servidores en el momento en el que Dios ha determinado para llevar adelante su iglesia, porque Él ha prometido que va a edificar su iglesia. Y por eso Pablo está advirtiendo a sus hermanos de cuidado cómo edificáis, porque este es el diseño de Dios. Pablo puso el cimiento, Apolos sobreedificó, pero ahora son otros los que están sobreedificando encima y de esa manera es la iglesia. Quizá esta iglesia con 3 años de historia todavía no ha visto a varias generaciones, pero podemos referirnos a otra iglesia en la que vemos cómo Dios ha usado a hombres de Dios para plantarla, para establecer el fundamento del Evangelio, y a lo largo de los años Dios usa a otros para llevar a cabo y edificar su iglesia. Y Pablo advierte a sus hermanos, cada uno mire cómo sobreedifica. Y Pablo alude aquí de una manera específica a cada uno. Esto es una responsabilidad individual de cada uno. Pablo es muy enfático en esto, en este capítulo 3. Notad en el versículo 5 que Pablo distingue que Dios da su gracia y su ministerio a cada uno en particular. En el verso 5, al final del versículo, dice: y eso, es decir, lo que ellos han hecho, según lo que a cada uno concedió el Señor. Cuando Dios salva a alguien, concede un ministerio por su gracia. Dios te da un don, Dios te da para que tú sirvas en la iglesia y proveas edificación, para que proveas crecimiento. Y Pablo alude de esta manera a la responsabilidad de cada uno. Notad también versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo está marcando bien claro, cuidado, la responsabilidad es individual. La responsabilidad es de cada uno de los que estamos edificando la iglesia. Por eso esa llamada de atención, ¿no? Mira, presta atención, párate, considera qué estás haciendo para edificar la iglesia. ¿Cómo estás edificando? Esta es una llamada de atención. Mire pasa aquí rápido, ¿verdad? Pero quizás debería estar en fosforito amarillo y bien marcado. Esto es una atención para nosotros, hermanos. Cuidado cómo estamos edificando la iglesia, porque somos responsables de edificar la iglesia en base al diseño de Dios, en base al diseño que Dios ha determinado. Por eso debemos conocer bien el proyecto de Dios para su iglesia, ¿verdad? Por tanto, hermanos, miremos bien cómo sobreedificamos. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo explica en el versículo siguiente, verso 11.
Esta es la razón por la que debemos de considerar bien cómo sobreedificamos. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuidado cómo sobreedificas, porque no se puede poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto, y si quitas el fundamento, quitas la iglesia. Y ese fundamento es Jesucristo. Jesucristo es el cimiento, es el fundamento de la iglesia, es sobre lo que se edifica la iglesia. Esta es la manera en la que encontramos en el Nuevo Testamento que los apóstoles predicaron. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, vemos al apóstol Pedro predicando acerca de Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 11, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra angular. Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro es bastante clarito en predicar el evangelio aquí. Recién la iglesia está naciendo y Pedro está proclamando cuál es el fundamento. Jesucristo es el fundamento, no hay ningún otro, no hay otro nombre. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 2, también reitera lo mismo, Efesios capítulo 2, versículo 19, Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claramente Pablo está aludiendo una y otra vez a Jesucristo, al Señor. Él es la piedra principal, Él es el fundamento, Él es el cimiento de la iglesia. El fundamento, hermanos, es Jesucristo, es el Evangelio de Cristo, es su obra de redención, es la palabra de Cristo, es lo que es imprescindible, y la iglesia se construye sobre Jesucristo. Y si quitamos a Cristo, desaparece la iglesia. Y no es posible construir una iglesia en base a un mensaje que no es de Cristo. No es posible una iglesia que proclama un mensaje que hace a Cristo inútil, que hace la obra de Cristo en la cruz insuficiente. No es posible, hermanos, edificar una iglesia si pensamos que necesitamos añadir algo más que Cristo a nuestras vidas. Y si en verdad consideramos imprescindible el tener méritos u obras para poder añadir a Cristo. No, hermanos, la salvación, el Evangelio, es el Evangelio de la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y no hay iglesia, puede haber grandes catedrales, pero no hay iglesia si no hay cimiento en Jesucristo.
si quitamos a Cristo de nuestra predicación, o si quitamos a Cristo de nuestros ministerios, o si quitamos a Cristo de nuestras canciones, estamos quitando el fundamento. Y un edificio sin fundamento sabemos cómo termina. Y hermanos, si quitamos a Cristo de nuestras conversaciones, si quitamos a Cristo de nuestras familias, si quitamos a Cristo en la manera en la que nos conducimos en el trabajo, todo eso se derrumba. Y quizás podemos construir un gran edificio, quizás podemos construir algo que sea majestuoso y que sea grande y numeroso, pero si Cristo no es el fundamento, va a ser algo totalmente inestable, inseguro y además peligroso. Y si escondemos la cruz, y si toleramos el pecado, si descuidamos la confesión o el arrepentimiento, si procuramos la emoción o ensalzar el ego o adularnos los unos a los otros, hemos quitado a Cristo del fundamento. Hermanos, la iglesia verdadera, sea grande o pequeña, bonita o fea, la iglesia verdadera se edifica sobre Cristo. Y si queremos edificar sabiamente, esto es lo primero que debemos de conocer bien el diseño y seguirlo. Ahora veamos a continuación el segundo paso. Hemos visto, conoce bien el diseño, y veamos ahora el segundo paso para edificar sabiamente la iglesia es, elige bien el material. Elige bien el material. Dice así, 1 Corintios 3, verso 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, siguiendo esta figura o esta ilustración acerca del edificio, ahora encontramos que una buena construcción requiere usar buenos materiales. Requiere utilizar materiales de calidad. Pablo presenta aquí una lista de posibles materiales. Quizás materiales que a lo largo de la historia se han usado en diferentes contextos de construcción, y podremos ver edificios con oro o plata o piedras preciosas. Las piedras preciosas alude a piedras costosas, ¿no? Piedras de gran valor. O quizás la madera, o quizás el heno, refiriéndose a esta hierba seca, ¿no? Que a veces se mezclaba con lodo, con barro para poder edificar. Y aún se usa quizás en algunos lugares del mundo. O la propia hojarasca es esta idea de la paja, ¿verdad? Pablo está describiendo ciertos materiales que son distintos entre sí, de la misma manera que cada uno de nosotros hacemos obras distintas. Porque notad que Pablo relaciona los materiales con las obras de cada uno. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Pablo describe distintos materiales y Pablo describe estos materiales para comparar unos con los otros. Lo que trata de enfatizar este versículo 12 es la durabilidad de estos materiales. Porque luego vamos a ver más adelante de que todos van a pasar por el fuego. Y que lo que importa son aquellos que, una vez atravesado el fuego, perduren y permanezcan. Sí que Pablo está enfatizando el valor de estos materiales en cuanto a la durabilidad. Estos materiales representan la calidad con la que edificamos.
Pablo presenta como dos grupos. Enseguida lo percibimos de esta manera, ¿verdad? El oro, la plata, las piedras preciosas pertenecen a ese grupo de materiales que resisten, que son duraderos, que perduran. Pero por el lado contrario, los otros tres materiales, la madera, el heno y la hojarasca, son materiales que desaparecen. Son materiales que perecen. Son materiales que rápidamente dejan de existir. Entonces Pablo está aludiendo a la calidad. Sobre este fundamento que es Jesucristo, ahora edificamos encima y la pregunta es, ¿con qué materiales sobreedificamos? Y Pablo advierte, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, es decir, la calidad con la que cada uno de nosotros edificamos va a ser manifiesta, va a ser conocida, va a ser revelada. Lo que cada uno de nosotros sobreedifique llegará a ser manifestado, llegará a ser visible, no es algo secreto. Quizás ahora nadie lo sabe, quizás ahora nadie conoce las motivaciones de tu corazón por las que haces determinadas cosas, pero Pablo está aludiendo a un día en el que va a ser manifestado, va a ser visible. Notar de nuevo el énfasis del apóstol Pablo en la responsabilidad individual. De nuevo Pablo alude a la obra de cada uno en particular. La obra de cada uno será conocida, será manifestada. ¿Por qué? Pablo lo dice, porque el día la declarará. Y este día está hablando de juicio, de un día de juicio por parte del Señor. No está Pablo hablando aquí acerca de un juicio al incrédulo, Pablo está hablando de un juicio al creyente. Un juicio en el cual Cristo juzgará nuestras obras, la manera en la que hemos edificado la iglesia. Pablo alude a este día en el capítulo siguiente, capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Primera Corintios 4:1 dice el apóstol: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, notar en este texto que el Señor requiere que sus servidores sean hallados fieles. Y esto transmite la idea de aquel que lleva a cabo lo que alguien le ha encomendado. Uno es fiel porque hace aquello que se le ha encomendado hacer. Y así se presenta el apóstol aquí. Somos servidores de Dios, administradores de los misterios de Dios, es decir, del Evangelio de Cristo que explicó en el capítulo 1, y se requiere de nosotros que seamos hallados fieles. ¿Cómo vamos a ser hallados fieles? Bueno, vamos a ser juzgados, y Pablo está aludiendo a un día de juicio para el creyente. El Señor juzgará si hemos sido fieles, versículo 4, el que me juzga es el Señor. De hecho, Pablo menciona acerca de un tribunal humano, dice: mi interés no es que sea juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ese término tribunal es el mismo término de nuestro pasaje anterior que habla acerca de ese día. El día la declarará.
Pablo se refiere a un día designado, y en este pasaje, capítulo 4, está hablando de un día en el que los hombres designen para juzgarme. A mí ni me va ni me viene que me juzguen los hombres. Es lo que Pablo está diciendo en palabras simples. A mí lo que me interesa es cuando el Señor venga y me juzgue Él. Así que Pablo está aludiendo a ese día de juicio, ese día en el que el Señor juzgará cuando Él regrese. ¿Y Él qué va a hacer? Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Y Él va a manifestar las intenciones de los corazones. Es decir, todas nuestras obras, toda nuestra motivación, nuestras intenciones de los creyentes van a ser expuestos a la luz y Él los juzgará. Y cada uno, notar de nuevo la responsabilidad individual, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Pablo está aludiendo a la recompensa por parte de Dios. Este es el día en el que la obra de cada uno va a ser manifiesta, va a ser conocida, se van a ver las intenciones de nuestros corazones y si hemos sido fieles a la labor que Dios nos ha encomendado. Y el Señor recompensará. Pablo, cuando escribe su segunda carta, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, le llama a esto el tribunal de Cristo. Y dice allí 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el tribunal de Cristo, en el cual los creyentes vamos a ser presentados delante de Él y el Señor va a juzgar lo que hemos hecho. No es un juicio para salvación, es un juicio para recompensa. El Señor cada uno de nosotros va a recibir alabanza de parte del Señor. Regresando ahora al capítulo 3, a nuestro pasaje, versículo 13, Pablo continúa diciendo que la obra de cada uno se hará manifiesta, el día la declarará, es decir, este juicio, este tribunal de Cristo, y ahora dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y Pablo continúa con esta figura. Pablo no ha cambiado su manera de expresarse. Usa materiales y ahora los prueba con el fuego. Entonces el fuego emplea aquí la función de probar esos materiales. La obra de cada uno va a ser revelada, manifestada, desvelada, y el medio va a ser por medio de este fuego. Ahora, notar algo que es interesante aquí, que vuelve a mencionar la obra de cada uno, cual sea. Es decir, lo que se va aquí a probar es qué clase de obra hicimos. ¿De qué tipo? Como dice la Biblia de las Américas, la calidad de la obra de cada uno. ¿Cómo estamos edificando? Si estamos edificando con piedras preciosas o estamos edificando con paja, cuando eso pase por el fuego, va a ser revelado, va a ser evidenciado, va a ser manifestado. Entonces el fuego aquí es el medio para probar. De hecho, en la Biblia lo encontramos en varias ocasiones, aludiendo a esa capacidad de probar la calidad de algo, ¿no? El apóstol Pedro usa esta misma simbología cuando habla acerca de la fe, que es probada y se prueba con fuego. Y muchas veces las pruebas de nuestra vida aluden a esta simbología. Atravesamos el fuego para ser probados. Para notar, hermanos, que este fuego no es un fuego de castigo. Este es un fuego de prueba. El Señor no está aquí castigando a los incrédulos porque esta es una prueba para los creyentes. Esta es un juicio para los creyentes en las que nuestras pruebas, nuestras obras van a ser probadas.
Entonces, no está refiriéndose a un fuego de castigo. Lo que se valida aquí es la calidad de nuestro material, la calidad de nuestras obras. Entonces, Pablo lo usa de una manera simbólica para expresar que la obra de cada uno va a ser manifiesta. Ese día se va a examinar el material con el que edificamos. Si usamos un material de calidad, entonces eso va a resistir, va a permanecer. Si usamos un material malo, eso se va a desvanecer. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿con qué material estás edificando? ¿Con qué material estás edificando la iglesia? Porque el ministerio en la iglesia debe ser construido con buenos materiales. Materiales de calidad, materiales perdurables. Debemos de ser sabios, hermanos, para usar materiales que tengan valor eterno, que perduren. A veces las iglesias corren tras ciertas ideologías o ciertas sabidurías humanas. Y se construyen grandes iglesias en base a la sabiduría humana y se enfatizan las actividades sociales o se enfatizan diferentes métodos de marketing. Se reúne a la gente para mensajes inspiradores o charlas educativas. Y hermanos, de esa manera estamos construyendo la iglesia con paja, con hojarasca, que cuando pase la prueba de fuego no va a quedar nada. Y quizás puede parecer bonito, puede parecer moderno, puede parecer atractivo, pero no pasarán la prueba de Cristo. Y una iglesia que descuida la enseñanza bíblica, una iglesia que se interesa en el entretenimiento social, se está edificando con paja, con heno, con hojarasca. Hermanos, cuando no servimos por amor los unos a los otros, estamos edificando con paja. Cuando queremos estar en determinado ministerio porque tiene cierta posición pública o cierta visibilidad o cierta ambición, estamos edificando la iglesia con paja, no va a quedar nada. Cuando lo que nos mueve es el orgullo, estamos añadiendo hojarasca a esa construcción. Somos llamados a edificar, a construir en base a la sabiduría divina, porque es la sabiduría que perdura, que es eterna, que trasciende. Somos llamados a construir en base a la palabra de Dios. Por eso cuando hablas con un hermano y tratas de consolarle o exhortarle, y tú usas palabras sociales bonitas, atractivas, aduladoras, eso no perdura en el tiempo. Pero cuando usas la palabra de Dios, que es confrontante, que es como una espada de doble filo, que penetra en nuestro corazón y discierne lo pecaminoso que hay en nosotros, eso perdura porque es eterno. Hermanos, la manera en la que nos movemos y hablamos y nos exhortamos unos a otros debe ser con este tipo de materiales, oro puro de la palabra de Dios, que tiene valor eterno. Si verdaderamente creemos que la palabra de Dios es infalible, entonces la seguiremos para educar a nuestros hijos. Entonces la seguiremos para saber cómo comportarnos en nuestros trabajos, cómo ser buenos siervos y empleados. Porque si la palabra de Dios es infalible, seguirla siempre me llevará a la verdad, al buen camino. Y entonces estaremos construyendo con materiales perdurables, materiales eternos, materiales de valor eterno. Y en ese día del tribunal de Cristo, cuando nos presentemos delante de Él, donde todas nuestras obras van a ser reveladas delante de Él, Él podrá decir: buen siervo, fiel. Si queremos edificar sabiamente la iglesia, hermanos, debemos elegir materiales de valor eterno. Ahora veamos por último el tercer paso. Hemos visto conoce el diseño y hemos visto también elige el material, y veamos ahora en
tercer lugar, el tercer paso es considera bien el resultado. Considera bien el resultado. Versículos 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Finalmente, para edificar sabiamente, para construir algo de una manera sabia, debemos de considerar el resultado de lo que va a ser una construcción de este tipo, ¿no? Si empleo este material, debo de considerar cuál va a ser el resultado. Es como aquel que construye su casa sobre la arena y vive aquí en Santiago, donde llueve 14 meses del año, y construye su casa ahí con 3 palos y un trocito de palmera, y sabe que al primer temporal va a estar durmiendo en la calle porque considera el resultado. Y Pablo expone aquí el resultado, nos presenta una condición. Si la obra que uno sobreedificó permanece, entonces recibirá recompensa. Pero si la obra que uno sobreedificó se consume, entonces sufrirá pérdida. Cada una de las palabras en este pasaje es importante. Es decir, que si la obra permanece, es decir, si resiste la prueba de fuego, porque eso es de lo que nos habló el versículo anterior, si pasa por el fuego y continúa existiendo, permanece, eso será porque ese material es de calidad, resistente, y la persona será recompensada. Pero si la obra que cada uno sobreedificó al pasar por el fuego se quema, es decir, se consume, no resiste la prueba de fuego, entonces eso será porque ese material era perecedero y la persona sufrirá pérdida. Ahora, 2 términos aquí interesantes. Por un lado, la recompensa, porque este término recompensa se refiere a ese reconocimiento del trabajo, has empleado buenos materiales. Pablo usa este término en el versículo 8, capítulo 3, verso 8, donde dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. De nuevo, notar, es una recompensa individual. El Señor no te va a pedir cuentas de por qué no has sido pastor de la iglesia, porque Dios ha dado un don al pastor de la iglesia o a los pastores de la iglesia. Dios ha dado un ministerio. Dios nos ha dado una gracia a cada uno de nosotros, un don específico. Y conforme a la labor que Dios te ha dado, es que Dios te pedirá cuentas. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros somos parte esencial de la iglesia de Dios y Dios está edificando su iglesia. Y da dones a cada uno para la edificación del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces cada uno recibirá esta recompensa. Y antes leímos en el capítulo 4, verso 5, cómo Pablo habla acerca de esta recompensa como la alabanza de Dios. La alabanza de Dios. Es decir, el elogio de Dios por haber obrado como debemos. Cuando pensamos en la recompensa, parece que siempre es algo material que vamos a recibir, ¿no? Como que la recompensa de Dios es que Dios nos va a dar una casa de oro en el cielo, nos va a dar la moto que siempre quisimos tener, la vamos a tener en el cielo. Siempre nuestra mente carnal siempre se va a lo material. Y este pasaje nos hace pensar en eso. ¿Qué más recompensa podemos necesitar que el hecho de que el Dios creador de los cielos y de la tierra nos diga, bien hecho, bien hecho? Hermanos, no hay mayor recompensa, no hay mayor elogio
No hay mayor reconocimiento que por parte del Creador, del soberano Rey de Reyes, Él nos diga: buen siervo, has sido fiel, entra en el gozo de mi Señor. Y Pablo habla aquí también acerca de la pérdida. Dice también el versículo 15 que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y este es el lado opuesto. Y el sufrir pérdida se refiere a privar a alguien de algo. Hermanos, la idea es que no tendrá recompensa, sufrirá pérdida porque no tendrá recompensa por parte del Señor. Sufre pérdida, ¿por qué? Porque el fuego ha quemado todas sus obras y esa es la pérdida que sufre, y cuando el fuego se apague se va a dar cuenta de todo lo que ha perdido. Obviamente la recompensa no está hablando en este pasaje de la salvación. Ya dijimos que este pasaje está enfocado en creyentes, en cómo edificamos la iglesia. La recompensa aquí no es la salvación. Y el sufrirá pérdida no es la pérdida de la salvación. Pablo es reiterante en 1 Corintios y en toda la Escritura de que la salvación es por gracia. Sin ir más lejos, en el capítulo 1, versículo 30 y 31, Pablo les dice a sus hermanos que, dice verso 30, capítulo 1, verso 30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que es gracias a Dios que vosotros, los creyentes, estáis en Cristo Jesús. Y añade, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La salvación es por gracia, es una obra de Dios. Y Pablo no está hablando en capítulo 3 acerca de la salvación. La recompensa no es la salvación, la pérdida no es la pérdida de salvación. Y Pablo lo que está enfatizando es que aunque éste sufra pérdida, su salvación es segura en Cristo. Su salvación está segura en Cristo. De hecho, por eso en el versículo 15 añade de que aunque la obra de alguno se consuma y no tenga recompensa, que dice acerca de él, él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo, la recompensa se perderá, sufrirá la pérdida, desaparecerán sus obras porque se han sido consumidas por el fuego, pero esto no va a hacer que pierda su salvación. Si él ha puesto su fe en Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo, Dios le ha salvado. Y Dios no juega a darnos o quitarnos la salvación. Pero esa salvación, Pablo dice, será así como por fuego. Y la idea ilustrativa aquí o figurada es como este que sale huyendo del fuego, ¿no? Es como aquel que sale corriendo, escapando de las llamas, aquel que casi es atrapado, ¿no?, por el fuego. Es como el que sale de una casa que está incendiada. Pero notar de nuevo que el pasaje dice como por el fuego. Es decir, no está hablando de una manera literal de fuego, igual que el edificio que está aquí no es literal, sino que es figurado. Pablo está usando metáforas, los materiales son metáforas, el edificio es una metáfora, el fuego es también una metáfora, como por el fuego. Pablo no está diciendo que no será salvo por el fuego, sino de que él mismo será salvo así como por fuego. La Iglesia Católica Romana ha usado este pasaje y lo usa para su enseñanza acerca del purgatorio. Y de esa manera afirma que el creyente, después de su muerte, sufre una purificación a través de un fuego purificador. Pero, hermanos, el pasaje
no dice que será salvo por el fuego. El pasaje dice que será salvo, aunque así como por fuego. Y de hecho Pablo está aludiendo al día del tribunal de Cristo. Lo vimos en los versículos anteriores. Este es el contexto, cuando nuestras obras van a ser manifestadas, expuestas. No es algo que va a suceder después de la muerte del creyente. Es algo que va a suceder en la venida de Cristo, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Y además lo que es probado aquí no es nuestra salvación, lo que es probado aquí es la obra de cada uno de nosotros. Estos versículos nos muestran esta triste realidad de que algunos creyentes van a ver sus obras consumidas por el fuego, que quizás han edificado con materiales perecederos, materiales vanos, materiales vacíos, y van a sufrir la pérdida. Y nosotros debemos de considerar cuál va a ser el resultado de los materiales con los que estamos edificando la iglesia ahora. ¿Vamos a recibir recompensa o vamos a sufrir pérdida? ¿Cuál será el resultado cuando mi vida, mis obras, lo que yo he hecho, lo que yo he servido al Señor, sea pasado por el fuego? Y cuando ese fuego se apague, ¿qué observaré? ¿Habrá desaparecido todo lo que he hecho? Este es un llamado, hermanos, a considerar el resultado, a pensar en la manera en la que estamos sirviendo a los hermanos, a pensar cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestro interés. ¿Qué estamos haciendo para servir al hermano que está sentado junto a mí? ¿De qué maneras estoy proveyendo para el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo estoy orando por mis hermanos? ¿Qué intereses tengo en fomentar la comunión con mis hermanos? Y somos llamados a considerar el resultado que recibiremos en base a la manera en la que estamos edificando. Porque es interesante esto, que cuando uno considera el resultado de los materiales que está usando, eso le ayuda a corregir los materiales con los que estamos edificando. Y ese es el momento ahora, hermanos. Cuando llegue ese día, no podremos cambiar ningún material. No podremos cambiar nada de lo que hayamos hecho en la vida. No podremos cambiar las maneras en las que hemos hablado, conversado, servido. Pero considerándolo ahora en este tiempo, por la gracia de Dios, lo que sabemos que sucederá si sigo con esta actitud, o si sigo con este comportamiento, si sigo con esta acción en mi vida, considerar eso sí me ayuda hoy a corregir, a cambiar. Y eso nos ayuda, hermanos, a edificar sabiamente la iglesia. ¿Cómo estás edificando la iglesia? Bueno, este pasaje nos muestra estos 3 pasos. Conocer bien el diseño, elegir buenos materiales y considerar el resultado. Tener en cuenta siempre que el fundamento es Jesucristo, que ese es su diseño, el Evangelio de Cristo, y que todo se sobreedifica encima. Y que si algo de lo que hago o algo de lo que digo no tiene un apunte a Cristo, eso es mera paja o hojarasca. Somos llamados a usar materiales de valor y somos llamados a corregir la manera en la que edificamos. El Señor tiene gracia para con nosotros, nos permite aún quitar eso que sabemos que no va a añadir ninguna firmeza a este edificio, para poder sustituirlo con materiales que perduren, de valor eterno. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias por este hermoso pasaje que tú has revelado por tu gracia para nuestro
nuestra confrontación en nuestra propia vida espiritual y para saber cómo conducirnos en tu casa, para saber cómo servirte. Y oramos, Señor, que tú nos des humildad, que nos ayudes a ser diligentes, a velar siempre para tener una actitud en nuestro servicio a ti que sea agradable delante de ti, Señor. Oramos para que tú continúes edificando tu iglesia aquí, esta iglesia local en Santiago. Tú continúes, Señor, proveyendo de edificación que tenga valor eterno, que perdure, que tú, Señor, llegado ese día en el cual nos juzgarás, puedas alabar y recompensar y elogiar el servicio de mis hermanos, que ha redundado para tu gloria. Como cantábamos, Señor, no a nosotros y no a otros, sino a tu nombre, gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.